Vamos a continuar con la segunda sesión correspondiente a la semana 2 de clases y vamos a continuar discutiendo el tema de templabilidad. Habíamos mencionado que la templabilidad es la característica que tiene un acero que determina la profundidad de penetración de la dureza desde la superficie hacia el interior del acero en una pieza templada. Es decir, un acero de buena templabilidad es aquel que es capaz de mantener una elevada dureza en la superficie y a la vez una buena dureza hacia el interior del componente. Pensemos en un componente cilíndrico, buena dureza en la superficie, pero a la vez hacia el interior, luego de que ha sido templado. Evidentemente se combinan aquí dos factores. No solo se trata de que mantenga una buena dureza hacia el interior, sino que ese valor de dureza tiene que corresponder, efectivamente a un tratamiento térmico de temple. Es decir, tiene que haber martensita. Habíamos mencionado el ejemplo del cigüeñal. Vimos un video en el cual se veía cómo se templaba completamente el cigüeñal. En este caso estamos viendo un tratamiento localizado en una de los asientos de una biela, justamente para endurecer esa zona en donde va a sentarse la biela. Y algo que no habíamos conversado, pero que lo mostramos en esta figura, es el medio en el cual va a ser templado este componente. Es un medio polimérico, es un medio de enfriamiento muy distinto a estos medios que hemos venido conversando, agua, aceite, baño de sales. Por otro lado, en el lado derecho tenemos un conjunto de ejes o componentes cilíndricos de acero huecos que están siendo templados en aceite. Evidentemente, distintos medios de enfriamiento van a dar como resultado distintas velocidades de enfriamiento, una distinta manera en la cual se va a desarrollar el temple, y por ende diferentes microestructuras, ¿verdad? Hablamos también de los índices de severidad de temple que tienen que ver justamente con este medio, y estos índices tienen asignados unos números dependiendo justamente de la capacidad que tiene el medio para disipar, ¿no?, o extraer el calor del componente que está siendo templado. Bien, ya habíamos conversado también acerca de los métodos para determinar la templabilidad. Uno de ellos, el método de Grossman, y el otro, el método de ensayo-Jominy, que también habíamos indicado que va a ser el que van a desarrollar en su primera sesión de laboratorio. Bien, había surgido una pregunta en las clases que era, ¿para qué sirve el diámetro crítico? ¿Qué uso práctico le damos nosotros al diámetro crítico? ¿Para qué sirve conocer el diámetro crítico ideal? Primero, recordemos un poco qué es el diámetro crítico. El diámetro crítico es el diámetro que corresponde a una barra, es el diámetro que tiene una barra que ha sido templada, en donde se puede encontrar 50% de martensita en el centro de esa barra. ¿Qué es lo que nos conviene en los materiales, en los aceros? Por supuesto, tener el mayor diámetro crítico posible. Y ese diámetro crítico es determinado para unas condiciones particulares de temple. Si yo cambio las condiciones de temple, es decir, si cambio el índice de severidad de temple H, el diámetro crítico va a cambiar. ¿Qué es lo que no cambia? El diámetro crítico ideal. Ese es un valor hipotético que se asume o que se determina conociendo la composición química del acero, y vamos a aprender a hacer eso en esta sesión, y en el cual se asume que el temple está siendo realizado en un medio hipotético en el cual, cuando uno introduce el componente, ¿sí?, en el medio de enfriamiento, inmediatamente la superficie alcanza la temperatura del medio en el cual está siendo templado. Eso no ocurre en la práctica y hemos discutido las razones, pero se asume hipotéticamente para generar un diámetro crítico ideal. Y conociendo el diámetro crítico ideal, que como acabo de mencionar también lo podemos determinar en función de la composición química, se puede determinar los diámetros críticos para diferentes condiciones de temple. Esa es la manera en que funciona en la práctica. ¿Y eso para qué se utiliza? Por ejemplo, en una planta en donde se fabrican aceros, y por supuesto que se dedica a la comercialización de aceros, es importante, ¿no?, para los ingenieros que trabajan en ella, que puedan asegurar que la composición química de sus aceros, los aceros que están fabricando, es la adecuada para generar justamente los diámetros críticos que se buscan cuando posteriormente se tiemplen estos aceros en diferentes medios de enfriamiento. Es decir, asegurar la templabilidad del acero. Para eso es importante conocer, en este caso, los conceptos de diámetro crítico ideal. Esto es más sencillo de ver en una planta de tratamientos térmicos, por ejemplo. En una planta de este tipo tenemos distintos medios de enfriamiento: agua, aceite, baño de sales, lechos fluidizados, baños de enfriamiento poliméricos, por ejemplo, aceites naturales, hasta hoy en día que se están usando también nanopartículas para favorecer justamente la disipación de calor. Con tantos medios distintos de enfriamiento,
es importante conocer cómo varían cada uno de ellos el diámetro crítico de un componente. Por ejemplo, ese acero o esos componentes de acero que estamos viendo ahí, que están justamente a la temperatura de obtenización, listos para entrar al medio de enfriamiento, ¿verdad? Tienen unas determinadas dimensiones y van a ser templados en un medio en particular. En la planta de tratamientos térmicos tenemos que asegurar, ¿sí?, que el diámetro crítico para ese acero en esas condiciones de temple es el apropiado para que, dependiendo de los requisitos en servicio, ese acero, ese componente funcione bien. ¿Okay? Habíamos mencionado que lo que nos conviene es siempre tener un diámetro crítico lo más grande posible. ¿Para qué? Para asegurarnos de que, independientemente del medio de temple, siempre vamos a tener un porcentaje importante de martensita en el centro del componente. ¿Y qué significa tener un porcentaje importante? ¿Qué significa asegurar tener 50% de martensita? Que vamos a tener, por supuesto, buena resistencia mecánica. Con posteriores tratamientos de revenido, esa martensita luego del temple le vamos a quitar fragilidad y vamos a asegurar tener un componente muy resistente, lo suficientemente duro, pero a la vez bastante tenaz, ¿no? Es por eso que es importante conocer estos conceptos de diámetro crítico y diámetro crítico ideal. Ok, habíamos visto como ejemplo, habíamos conversado acerca de un cigüeñal, de un motor de 4 cilindros, de un vehículo Mercedes-Benz. En esta imagen les estoy mostrando además unas bielas, por ejemplo, correspondientes a ese cigüeñal. Este evidentemente no es de 4 cilindros, pueden ver ustedes ahí 6 bielas. Y pueden ver las cabezas de los pistones que están fabricadas de otro material, eso es aluminio. Las bielas y el cigüeñal sí son fabricadas, en este caso en particular, de un acero de baja aleación, un IC 4340, que ya sabemos que es un acero al níquel cromo molibdeno y tiene elementos de aleación que justamente ayudan a tener una buena templabilidad. ¿Sí? Conociendo el diámetro crítico ideal, la gente que hace los tratamientos térmicos va a poder determinar cuál es el mejor medio de enfriamiento, ¿sí?, que a su vez resulte en un determinado diámetro crítico, para asegurar que tenemos 50% de martensita en el centro del componente y con eso las propiedades que se necesitan. Ok, habíamos conversado también acerca de la manera en la que se determina el diámetro crítico ideal. Y en particular nos habíamos referido al método de Grossman, ¿verdad?, como uno de los métodos para determinar la templabilidad. Él les había mencionado que para poder determinar el diámetro crítico experimentalmente se tiene que contar con un conjunto de probetas, ¿no?, de barras de diferente diámetro, las cuales son templadas en un medio determinado con un índice de templabilidad H. Una vez que han sido templadas, se cortan para hacer metalografía en la sección transversal y se establece el diámetro crítico como aquel diámetro que corresponde a la barra que tiene 50% de martensita en el centro. Es decir, hago un análisis de la microestructura y me fijo en aquella que tiene 50% de martensita en el centro. El diámetro que corresponde a esa barra es el diámetro crítico. Por ejemplo, en esta diapositiva que estamos viendo aquí, se ha establecido que para ese acero en particular y para las condiciones en las cuales ha sido templado, el diámetro crítico corresponde a 50 milímetros. ¿Okay? Es decir, todas las barras de ese acero que tengan un diámetro menor a 50 milímetros van a tener más de 50% de martensita en el centro. ¿Sí? Van a tener muy buenas propiedades, la dureza se va a mantener incluso hacia el interior. Con un 50% de martensita aseguramos un valor alto de dureza. Pero ¿qué pasa con las barras que tienen un diámetro mayor al diámetro crítico, es decir, un diámetro mayor a 50 milímetros? Esas barras evidentemente no van a llegar a tener por lo menos 50% de martensita en el centro y lo que va a ocurrir es una caída dramática de dureza desde la superficie hacia el interior. Y mientras mayor sea el diámetro de la barra, mayor será esa caída en la dureza. Con ello evidentemente no se puede asegurar que toda la sección mantenga buenas propiedades mecánicas. Nuevamente, ahí radica justamente la importancia del diámetro crítico. Por otro lado, la imagen que vemos en el lado izquierdo justamente nos muestra la distribución de la microestructura y esta imagen podemos compararla con un diámetro mayor al diámetro crítico, en donde podemos ver en la parte externa, ¿sí?, una especie de anillo, probablemente de martensita que se ha formado durante el temple, pero en el centro no tenemos martensita. Por ende, aquí estamos bastante lejos del diámetro crítico. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en el diámetro crítico? Ya mencionamos, por lo menos 50% de martensita en el centro. Bien, pero en la práctica no vamos a estar pues haciendo estas pruebas cada vez que querramos determinar el diámetro crítico, ¿no? Haciendo un ensayo con 10 barras de diferente diámetro, templándolas
en diferentes medios y viendo cuál es el diámetro crítico que se obtiene, ¿no? Lo que se hace en la práctica es trabajar con un gráfico que también lo habíamos ya discutido en la clase pasada y que presenta en el eje horizontal valores del diámetro crítico ideal, en el eje vertical diámetro crítico o diámetro real, y en este lado han sido ploteadas distintas curvas que corresponden a diferentes índices de severidad de temple H, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Supongamos que tenemos un acero que tiene un diámetro crítico ideal determinado por una fórmula en la cual interviene la composición química, eso lo vamos a ver más adelante, y supongamos que nos da un valor de 40. Tenemos un acero que tiene un diámetro crítico ideal de 40 milímetros. Y queremos saber cuál va a ser el diámetro crítico para ese acero si es que lo templamos, por ejemplo, en agua quieta. Agua quieta corresponde a un índice H de 1. Intersectamos o ubicamos el punto de intersección de ese diámetro crítico ideal 40 milímetros con la curva que corresponde a H igual a 1 y obtenemos como resultado el diámetro crítico. El diámetro crítico que hemos obtenido es aproximadamente 23 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos asegurar que un componente va a tener 50% de martensita en el centro cuando lo templemos en estas condiciones, es decir, un componente fabricado de ese acero y templado en agua quieta, para poder asegurar que vamos a tener por lo menos 50% de martensita en el centro, el diámetro del componente no tiene que ser mayor a 23 milímetros. Si es 30 milímetros, no vamos a obtener 50% de martensita en el centro, vamos a obtener mucho menos. Por ende, la dureza va a caer en esa zona. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cambiar de acero? No, no necesariamente, lo discutimos también en la clase anterior. Podemos cambiar del medio de enfriamiento para realizar el temple. Asumamos ahora que vamos a realizar el temple en un baño de sales, ya no en agua, sino en un baño de sales, y además con circulación fuerte. Esto equivale a un índice de severidad de temple H igual a 5, utilizando el mismo acero que tiene un diámetro crítico ideal de 40, intersectamos a la curva para H igual a 5 y determinamos el nuevo diámetro crítico. Ese diámetro es aproximadamente 35 milímetros. Como podemos ver, es mayor que el anterior. Y tiene sentido esto porque ahora estamos utilizando un medio de temple que va a disipar más rápido el calor. Es un baño de sales y además con circulación violenta. Va a ser más efectivo en términos de disipar el calor del componente que estamos templando. Bien, yo les he mencionado que el diámetro crítico ideal podemos determinarlo a partir de la composición química, ¿verdad? Con una fórmula que existe. Pero repasemos un poquito unos conceptos previos que nos van a ayudar a entender justamente este cálculo del diámetro crítico ideal en función de la composición química. Y tiene que ver también con conceptos que habíamos discutido en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienen los elementos aleantes, por ejemplo, en un acero de baja aleación, en la metalurgia del acero? Lo que estamos viendo aquí son curvas TTT que corresponden a dos tipos de acero. Un acero al carbono, como podemos ver allí en la diapositiva, y un acero de baja aleación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos en términos de las curvas TTT? Como podemos ver, los elementos de aleación lo que hacen es desplazar las curvas hacia la derecha. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se está indicando que hasta un 7% de elementos como el molibdeno, manganeso, cromo, níquel, desplazan las curvas hacia la derecha. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si nosotros templamos estos dos aceros con una velocidad de enfriamiento como la que estamos mostrando ahí en color azul, ¿sí? Podemos ver que para el caso del acero al carbono, esta curva de enfriamiento corta el acero en el punto de inicio de transformación martensítica y atraviesa completamente hasta el punto de finalización de la transformación martensítica. Como resultado vamos a tener una microestructura de 100% de martensita, es decir, el acero va a estar completamente templado con esta velocidad de enfriamiento. ¿Qué pasa con un acero de baja aleación? Con mayor razón, al estar las curvas bien desplazadas hacia la derecha, como podemos ver aquí, sobrado va con la misma velocidad de enfriamiento, va a cortar también las curvas de inicio de transformación a martensita y de finalización de la transformación a martensita. Por ende también va a ser 100% de martensita. Pero veamos ahora otro enfriamiento, el que está aquí presentado en una línea discontinua de color rojo. Evidentemente, este enfriamiento está cortando ya las curvas de inicio de transformación a otro tipo de constituyentes que no son necesariamente martensita. Es más,
Tanto el inicio como el fin son cortados por este enfriamiento. Por lo tanto, con este enfriamiento no vamos a formar martensita en este acero al carbono. Pero ¿qué pasa en el acero de baja aleación? Fíjense, aún con este enfriamiento, esta velocidad, que es mucho más baja que la correspondiente a la de color azul, todavía estamos formando 100% de martensita en un acero de baja aleación. ¿Por qué? Porque los elementos aliantes ayudan a desplazar las curvas de inicio y finalización hacia la derecha. Por ende, no estamos tocando más que la curva de inicio y transformación y final de transformación a martensita. Seguimos teniendo 100% de martensita. Esa es la manera en la que funcionan los elementos de aleación. Sin embargo, esto también depende del tamaño del componente. ¿A qué me refiero? Cada una de esas velocidades de enfriamiento, tanto la de color azul como la de color rojo, también se pueden relacionar con las posiciones, ¿sí?, de distintos puntos en la sección transversal de un componente que yo esté templando. Ya hemos discutido que lo primero que se enfría cuando se está haciendo un temple es la superficie, que corresponde al punto A, como estamos viendo aquí. Entonces, tranquilamente, ese punto A está experimentando esta velocidad de enfriamiento, ¿verdad? Perfecto. Con esto obtenemos 100% de martensita. Tiene sentido, es lo primero que se está enfriando, se transforma todo en martensita. ¿Qué pasa con los puntos al interior? Pensemos en un punto en la posición F. Está más o menos, ¿no?, a un cuarto del diámetro de este eje que estamos templando. La velocidad de enfriamiento en ese punto podría corresponder con la curva de color rojo, ¿sí? Nuevamente, aquí podemos ver claramente cómo para un acero de baja aleación, aún con distintas velocidades de enfriamiento asociadas a diferentes puntos hacia el interior, seguimos formando todavía martensita, ¿sí? Si este eje fuera de acero al carbono, para el punto F, que corresponde a esta velocidad de enfriamiento, ya no vamos a tener martensita. Aquí vamos a tener perlita, ferrita, otros constituyentes. Otro factor que interviene también en lo que es la templabilidad de los aceros es el tamaño de grano. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Y también, por supuesto, influye en la determinación del diámetro crítico y el diámetro crítico ideal. Fíjense, en este esquema, esta gráfica que vemos aquí, podemos ver diferentes tamaños de grano propiamente, con un número de tamaño de grano asignado a cada uno de esos tamaños. Y podemos ver que el número asignado es inversamente proporcional al tamaño de grano, ¿no? Es decir, por ejemplo, el número 1 no corresponde al diámetro o al tamaño de grano más pequeño, sino por el contrario, corresponde al tamaño de grano más grande. Una proporcionalidad inversa entre el número de tamaño de grano y el grano. ¿Y por qué es importante conversar acerca del tamaño de grano? Fíjense, la transformación martensítica es una transformación adifusa, sin difusión. Hay un movimiento masivo de átomos, esto lo hemos conversado ya. Se distorsiona, ¿no?, la celda unitaria, hay una expansión de la celda unitaria, es una transformación masiva. Y justamente es esta expansión, que además esta transformación involucra pues tener una celda sobresaturada en carbono. Mientras más carbono hay, mayor es la expansión y por ende mayor es el endurecimiento. Esta transformación es muy diferente a la transformación, por ejemplo, de austenita a perlita, también durante un enfriamiento. En ese tipo de transformaciones que sí involucran difusión, el tener un montón de límites de grano implica pues tener mayor área superficial y puntos de nucleación para que la austenita se transforme en perlita. Es decir, al tener un grano más pequeño, estamos favoreciendo la transformación de austenita en perlita, por ejemplo, y restringiendo la transformación de austenita a martensita. Es por eso que conviene, cuando estamos hablando de temple, tener un grano grueso. ¿Ok? Bien, con esto en mente, entonces, pasemos ya ahora a entender cómo se calcula el diámetro crítico ideal, ¿sí?, utilizando justamente la composición química de los aceros. Hemos conversado ya del efecto de los elementos aliantes. Hemos mencionado que incrementan la templabilidad, ¿no?, mueven las curvas TTT. Esto se puede plasmar en un gráfico como el que estamos viendo en este momento. Allí pueden ver que diferentes elementos de aleación tienen lo que se conoce como, o generan lo que se conoce como, un factor multiplicador de la templabilidad. En función de la cantidad del elemento aliante, es decir, del porcentaje del elemento aliante, ¿sí?, se tendrá un diferente factor de multiplicación de la templabilidad. Y cada elemento tiene un efecto diferente. Por ejemplo,
El cromo tiene un mayor efecto en términos de factor de multiplicación de la templabilidad en comparación con el vanadio, el silicio y el níquel, pero menor al que se puede obtener con el molibdeno y el manganeso. Este gráfico se puede entender mejor cuando se lleva a esta tabla. En esta tabla estamos viendo, en esta columna, el porcentaje del elemento de aleación, es decir, de estos elementos, el porcentaje, ¿sí? En esta columna, un factor que se conoce como el diámetro base ideal, que luego vamos a entender cuando ya hablemos de la fórmula para calcular el diámetro crítico ideal, y acá el factor multiplicador, que vendría a ser el que aparece en este gráfico, para cada uno de los elementos de aleación. En función de la composición química, es decir, en función de la cantidad del elemento aliante, cada uno de esos elementos tiene un factor de multiplicación de la templabilidad. ¿Eso cómo se utiliza? En esta fórmula. Esta es la fórmula que nos sirve para calcular el diámetro crítico ideal. El diámetro crítico ideal para un acero dado es igual al diámetro ideal base, que aparece como habíamos mencionado en esta columna. Ese diámetro ideal base tiene que ver con el porcentaje de carbono y el número de tamaño de grano, y eso se multiplica por el factor correspondiente a cada elemento de aleación según el porcentaje de ese elemento de aleación en el acero. Y para que se entienda esto mejor, vamos a ver un ejemplo. Calcular el diámetro crítico ideal de un acero con 0.3% de carbono y que además tiene un número de tamaño de grano igual a 8. ¿Okay? Si el número de tamaño de grano igual a 8 está acá. ¿Okay? Es un acero con 0.3% de carbono, 0.3% de carbono está acá. Además, este acero tiene en su composición 0.2 de silicio, 0.4 de manganeso, 0.15 de níquel, 0.95 de cromo y 0.15 de molibdeno. Es un acero de baja aleación. ¿Cómo se determina la composición química? Con un ensayo de constitución. ¿Y qué ensayo? Un ensayo de análisis químico. ¿Sí? Hemos hablado de eso ya en ingeniería de materiales. Por ejemplo, el ensayo de la chispa, ¿no? Un ensayo de la chispa en un acero podemos determinar su composición química. Vamos a utilizar entonces la fórmula que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Diámetro crítico ideal es igual al diámetro ideal base multiplicado por los factores de multiplicación de templabilidad asociados a cada uno de los elementos. Bien, calculemos primero el diámetro base ideal. Sabemos que el acero tiene 0.3% de carbono, además tiene un número de tamaño de grano igual a 8, por lo tanto, ese diámetro base ideal va a ser igual a 0.17. Sigamos ahora con los elementos aliantes para determinar el factor de multiplicación. 0.2 de silicio. Buscamos 0.2 como contenido, 0.2, el silicio está acá, y vemos que el factor multiplicador es 1.14. Perfecto, ya tenemos el del silicio. Veamos ahora el del manganeso, 0.4. 0.4 está aquí. Acá está el manganeso, el factor multiplicador es 2.33. Níquel, 0.15 de níquel, acá está 0.15, la columna del níquel está acá, el correspondiente factor multiplicador es 1.055. Lo mismo con el cromo, el factor multiplicador 3.052. Allí podemos ver el efecto del cromo en la templabilidad. El factor es bastante elevado y mientras más cromo tengamos, mayor será ese factor. Y terminamos con el molibdeno, que también es 0.15, 0.15. Molibdeno, el factor multiplicador es 1.45. Resolvemos la ecuación y nos da como resultado un diámetro crítico ideal de 2.1 pulgadas. Esto equivale a 53.34 milímetros. Perfecto. De esta manera es que se calcula el diámetro crítico ideal en la práctica. ¿Cómo se consigue la composición química del acero? Eso es muy sencillo, con un ensayo de análisis químico, un ensayo de la chispa, por ejemplo. Con esos datos y conociendo el tamaño de grano, y normalmente si no se conoce el tamaño de grano, se asume un número de tamaño de grano igual a 7. ¿Sí? Con esos dos datos, la composición química, número de tamaño de grano, se puede determinar el diámetro crítico ideal. Listo. Y ya sabemos que este diámetro crítico ideal es aquel que corresponde a un medio de enfriamiento hipotético, en el cual
el componente que estoy templando alcance inmediatamente la temperatura del medio de enfriamiento cuando lo sumerjo en él. Bien, vamos a hacer un ejercicio para que esto se entienda mejor, y esto lo van a hacer ustedes, ¿ok? En base a el procedimiento que hemos discutido en la diapositiva anterior, quiero que calculen por favor el diámetro crítico ideal para dos aceros, que ya hemos conversado respecto a ellos también en la clase anterior. El IC 1045 y el IC 6140. ¿Okay? Aquí les presento la composición química, ¿sí?, del 1045 y del 6140. Asuman por favor un número de tamaño de grano de 7 para determinar el diámetro base ideal. ¿Sí? Apliquen la fórmula que ya conocemos. Por favor, les pido que den su respuesta en milímetros y que además comenten o piensen acerca de las diferencias en el valor de diámetro crítico ideal que se han obtenido para ambos aceros. ¿Sí? Allí tienen la tabla con los factores multiplicadores para los distintos elementos de aleación. Están aquí los contenidos también. Les pido por favor que redondeen, por ejemplo, este 0.48, llévenlo a 0.5 y este 0.42 a 0.40, ¿no? Y de esa misma manera trabajen con el resto de elementos de aleación. Ahí está la fórmula que pueden utilizar justamente, que es la misma que hemos utilizado en el ejemplo, para que puedan determinar el diámetro crítico ideal. Como segundo ejercicio, les voy a pedir que con el diámetro crítico ideal que han calculado para ambos aceros, que va a ser diferente evidentemente, calculen ahora el diámetro crítico, es decir, utilizando esta tabla, entran con el diámetro crítico ideal para calcular el diámetro crítico, ¿sí?, para un temple en agua con circulación fuerte. Aquí les estoy dando la tabla correspondiente a los índices de severidad de temple, H, para agua con distintos métodos de enfriamiento. Y en base a eso, ustedes calculen, por favor, el diámetro crítico para cada uno de esos aceros para ese medio con esa severidad de temple, agua con circulación fuerte, ¿no? Y también, por favor, piensen en su resultado, interprétenlo, discútanlo, porque va a ser lo primero que vamos a conversar y discutir en la siguiente clase. Entonces los dejo con esto para que puedan trabajar y lo tengan listo ya para la siguiente semana. ¿Okay? Nos vemos la siguiente semana.